Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, maestra. Sí, sí se escucha. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar en un momentito, vamos a ver si llegan más personas en estos 2 minutitos. Hasta ahorita, ¿ya empezaron con lo que viene siendo la actividad de la semana o estábamos esperando la clase? Yo estaba esperando la clase, maestra, porque en lo de los problemas no le entiendo. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces ahorita vamos viendo cómo vamos a trabajar. Me voy a enfocar más que nada en los ejercicios que están similares a los de la tarea. Entonces, ahorita, precisamente voy a asegurarme de eso para procurar no tener confusiones, ¿verdad? Bueno, jóvenes, somos poquitos, pero de igual forma vamos a dar inicio. Muy bien, Fernanda. Estábamos esperando la clase también. Perfecto. Pues entonces, no esperemos más, vamos a comenzar. Eh, el día de hoy vamos a trabajar con lo que viene siendo la parábola, vamos a conocer cuáles son los elementos que la conforman y también qué tipo de ecuaciones tiene la parábola. Comenzamos con la presentación. Pues bueno, cuando hablamos de parábola, la podemos visualizar de dos formas. Como lugar geométrico, que viene siendo cuando la encontramos dentro de un plano, o como curva o sección cónica. Recordemos que la sección cónica es precisamente una parte de un cono. Ok, como sección cónica, jóvenes, aquí tenemos la definición. Curva que se obtiene cuando un plano corta un cono de manera paralela a la generatriz, con lo que solo se corta uno de los mantos del cono. Ok, si recordamos un poquito la sesión pasada, pues veíamos que una sección cónica era aquella que se formaba precisamente del cono. Aquí tenemos una sección cónica de dos mantos. Nos habla de una línea generatriz. Recordemos que tenemos una línea que se va moviendo a través de un eje fijo. Ok, vamos a suponer que esta es la línea generatriz. Aquí nos dice la definición que para que se forme la parábola, la, la, el corte que se hace a este cono tiene que hacerse de forma paralela a la generatriz. Quiere decir que entonces estaríamos atravesando una laminilla exactamente en la misma dirección, con la misma inclinación que tiene la línea generatriz. Al realizar este tipo de corte, como es paralelo, no tocaríamos el cono de arriba, simplemente estaría tocando el cono de la parte inferior y por lo tanto solamente estaríamos atravesando uno de los conos y la figura que tendríamos sería esta que se puede ver en pantalla. A este tipo de curvatura se le conoce con el nombre de parábola. Ok, ahora bien, como lugar geométrico, ya si visualizamos nosotros la parábola como lugar geométrico, entonces, ¿qué es lo que pasa? La podemos visualizar en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Ok, entonces aquí
nos habla de dos conceptos más, o bien nos habla también de lo que es el elemento directriz y el otro elemento, el foco. Ahorita los vamos a conocer más a detalle, pero bueno, estos son dos elementos muy importantes y característicos de la parábola, directriz y foco. El foco por lo regular, o bueno, siempre, lo vamos a encontrar por dentro de la parábola. Aquí acabo de señalarlo en color negro el foco. En esta parábola que está vertical abierta hacia abajo, tenemos el foco de igual forma por dentro. La parábola abierta a la derecha de igual forma. Y la parábola abierta a la izquierda también. El foco está siempre por dentro de la figura. En el caso de la directriz, es una recta que se encuentra por fuera de la figura de la parábola. Sí, aquí podemos observar la directriz en color como violeta. En todos los casos es una línea recta. Ahora sí, vamos a estudiar un poquito más a detalle los elementos de la parábola. Primero, el foco es un punto fijo de la parábola. Entonces, ya lo veíamos ahorita, que no importa qué tipo de parábola tengamos, si es vertical, como la primera o segunda parábola que podemos ver, o bien si es horizontal. En cualquiera de los casos, nosotros vamos a tener un foco, un punto fijo que se encuentra por dentro de la parábola. Ahora bien, ¿qué otro elemento encontramos? Encontramos la distancia focal. ¿Y qué es la distancia focal? Es la distancia que existe de un punto llamado vértice al foco. Ok, entonces necesitamos, antes de conocer la distancia focal, necesitamos saber qué es el vértice. Si tuviéramos nosotros una parábola ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo, es decir, vertical, entonces nuestro vértice se convierte en el punto máximo o punto mínimo de la parábola. En este caso, de la figura que tenemos en pantalla, nuestro vértice es el punto mínimo. A partir de este punto, jóvenes, la parábola se refleja. Si se fijan, tiene una simetría si cortamos la parábola exactamente por este punto. Y entonces todo lo que está del lado derecho se refleja del lado izquierdo. Entonces, el vértice es el punto máximo o mínimo de una parábola vertical. En el caso de parábolas horizontales, pues entonces estaría también ubicado en lo que viene siendo esta parte de aquí. Muy bien, entonces, esa es la parábola. Ahora, ¿qué más podemos saber acerca de este elemento? Les decía ahorita, la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? Me dice, es una distancia que está entre el vértice y el foco. Entonces, nuevamente, teniendo en cuenta que ya conocemos el vértice y el foco de la parábola, entonces, lo que mide aquí, desde este punto que identifica el foco hasta el punto de la parábola, del vértice de la parábola, tenemos una distancia. Si nosotros la medimos, entonces estamos hablando del parámetro o distancia focal, perdón. Estamos hablando de la distancia focal, a la cual distinguimos por lo regular con la letra A. Y luego, ¿qué es la directriz? Lo vimos hace un rato también. Es una recta fija de la parábola que por lo regular o siempre se encuentra por fuera de la misma. En este caso, lo vemos nosotros en color celeste. Esta línea que está aquí por fuera de la parábola se llama directriz. Déjenme lo marco aquí. Directriz. Perfecto. ¿Y qué sucede con la directriz? Entre estos elementos jóvenes se van a relacionar. Por ejemplo, la distancia que hay del foco al vértice mide A, pero esta misma distancia existe desde el vértice a la directriz, es decir, tenemos otra vez el valor de A. El foco se encuentra a la misma distancia del vértice que
perdón, entre el foco y el vértice existe la misma distancia que del vértice a la directriz. Ahora bien, ¿qué otro concepto tenemos? Ya vimos el concepto de vértice, este ya está, el eje focal. Nos dice que el eje focal es una recta perpendicular a la directriz, trazada por F. Separa a la parábola en dos porciones simétricas. Ok, entonces aquí en el eje focal, lo más importante que nos dice es que viene siendo una recta perpendicular, una recta. Entonces, ¿cómo trazamos el eje focal? Si nosotros visualizamos nuevamente la figura y trazamos una línea recta que esté que pase por el foco y que a su vez pase por el vértice. Ahí tengo la línea recta, la estoy trazando. Aquí está. Esta línea recta, por ejemplo, sería denominada eje focal. Está exactamente dividiendo a la parábola. ¿Ok? Continuamos. Tenemos también un parámetro, un valor numérico que se llama parámetro. ¿Y en qué consiste el parámetro? El parámetro mide la distancia entre el foco y la directriz. Es decir, hace un rato les mencionaba que la distancia del foco al vértice es la misma que del vértice a la directriz. Pero ¿qué pasaría si medimos todo completito? Desde el foco hasta la directriz. Tenemos un parámetro o un valor numérico que se conoce como parámetro y mide 2 veces el valor de A. ¿Por qué? Porque está midiendo este segmento de aquí y este otro de aquí. Por eso decimos que el parámetro es igual a 2 veces A. Ese es el parámetro. Y nos dice también que tenemos un lado recto. Este lado recto es un segmento de recta o es una distancia que existe entre dos puntos simétricos de la parábola. Tenemos por lo regular una fórmula, jóvenes, para identificar cada punto de la parábola marcado como L y marcado como R. Más adelante lo vamos a ver. Pero entonces, si queremos medir la distancia del segmento LR es igual a 4 veces el valor de A. ¿Y qué viene siendo LR? La distancia completita que hay desde este punto L hasta este punto R. Si nosotros medimos de aquí hasta acá, tendríamos una equivalencia a 4 veces el valor de A. Entonces, esos que te acabo de presentar son cada uno de los elementos de la parábola. ¿Tenemos alguna duda con respecto a alguno de ellos? Perfecto. No, maestra. Muy bien, gracias, Nidia. Perfecto. Continuamos entonces ya con el estudio más a detalle de la parábola. Aquí observamos a una parábola horizontal, ya que la vemos como normalmente dicen, acostada, abierta hacia la derecha. ¿A qué me refiero que está abierta hacia la derecha? Si se fijan, tengo este espacio vacío. Por eso decimos que está abierta en el lado derecho. Y tiene su vértice en el origen. ¿Qué quiere decir esto? Que está exactamente donde la coordenada vale 0,0. Y entonces, ¿cuáles son los elementos de esta parábola? Pues primero, el vértice de esta parábola, como ya lo mencionamos, se encuentra en el punto 0,0. El foco de esta misma parábola tiene coordenadas A,0. La distancia del vértice al foco es el valor absoluto de A. El eje de la parábola es y igual a 0. ¿A qué me refiero con el eje? El eje focal. La directriz es igual a x igual a menos a. Recordemos que esta es la directriz. El punto L es a,2a, es decir, lo ubicamos en esta coordenada. El punto R es a, menos 2a.
La longitud del ancho focal, como en todas las parábolas, es 4 veces el valor de A y el parámetro P mide 2 veces A. Ok, ¿qué más podemos conocer acerca de esta parábola? Es simétrica con respecto al eje X. ¿A qué nos referimos con eso? Nuevamente, si nosotros dividimos la parábola a través del eje focal, el eje focal estaría coincidiendo exactamente con lo que es el eje X. Ahí lo podemos ver. Ahí está. Este es mi eje focal. Y entonces, si tomamos como referencia este mismo eje, podemos observar que a partir de ese eje focal, este lado se refleja con este otro. Entonces, eso es lo que observamos. Ahora, ¿qué más me dice? Pasa por 2 puntos de coordenadas x0, y0, x0 menos y0. El dominio. ¿A qué nos referimos con el dominio de una figura? Los valores que toma la figura en el eje X. Recordemos, jóvenes, que cuando hablamos de un plano cartesiano, el plano cartesiano se extiende por el infinito. Por eso tenemos estas puntitas de flecha en lo que viene siendo los ejes numéricos. Ok, sabiendo esto, si nosotros continuamos esta figura, seguimos abriendo la parábola y la seguimos abriendo, entonces, ¿qué pasa con los valores que están permitidos en el eje X? Tienen que ser forzosamente mayor que 0. ¿Por qué? Si observamos, la parábola inicia aquí. Su vértice lo tiene en este punto, 0,0. Y entonces, a partir de aquí, si yo sigo abriendo la parábola se sigue extendiendo en los valores positivos, pero nunca pasa por los valores negativos. Entonces decimos que el dominio de esta parábola son todos los valores mayores o iguales que 0. Nunca vamos a poder tener un valor en X menor que 0. A eso nos referimos con dominio. Ahora, ¿qué pasa con el rango? El rango es un concepto muy similar, pero aplicado a los valores que se permiten para el eje Y. Nuevamente, suponiendo que seguimos abriendo la parábola se sigue abriendo y se sigue abriendo, y así nos vamos. Sigue continua, ¿no? Nuevamente, ¿qué pasa con el eje Y? Si yo sigo abriendo la parábola sigue creciendo hacia arriba, es decir, sigue teniendo una correspondencia en Y. Por otra parte, si seguimos abriéndola, sigue pasando por todos los valores de Y. Entonces, no hay una limitante con respecto a Y. Decimos que la parábola tiene su rango en todos los valores de Y, o lo que es lo mismo, la letra Y es un elemento de cualquier número real. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola va a tener un valor que pudiera ser 0, 1, 2, 3, 1.000.000 o cualquier valor positivo siempre y cuando sea un número que exista. A eso nos referimos cuando decimos que es un número real, un número que existe. Entonces, ese viene siendo el rango de la parábola, los valores permitidos para el eje Y. Vamos a ver si comprendimos un poquito a qué nos referimos con los conceptos de dominio y rango. Vamos a ver. Imaginemos que tenemos la parábola que voy a marcar. ¿Ok? Eje X, eje Y. Recordamos que son infinitos los ejes del plano cartesiano. Y vamos a suponer que esta parábola abre hacia arriba. ¿Ok? Ahí está. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería el dominio de esta figura? ¿Qué pasaría
si nosotros continuamos abriendo la parábola con respecto a X? ¿Qué pasaría? Si seguimos abriendo esta parábola, jóvenes, contéstenme sí o no. ¿Existe la posibilidad que tengamos algún valor en X negativo? ¿Sí o no? No, maestra. No, maestra. ¿Ok? Vamos a ver qué comentan en el chat. Mencionan que no. Ojo, ahorita estamos con los valores en X. Voy a subir un poquito. Me voy a perder la diapositiva hasta cierto punto. Ahí está. Vamos a observar. Ay, disculpen. Ok. Miren, si nosotros seguimos abriendo la figura, voy a continuar aquí. Está medio chueco, pero pues la idea es la misma. Si sigue abriendo esta figura, ¿qué pasa? Llega un momento en que nosotros vamos a tener una coordenada negativa en el eje X. Entonces decimos que sí podemos pasar por los números negativos. ¿Qué pasa con los positivos? En los positivos ya estamos. ¿Por qué? En el eje X, ojo, en el eje X exclusivamente. Porque aquí ya tenemos una correspondencia en el eje positivo en X. Entonces, al tener lugar o cabida tanto en los negativos como en los positivos, decimos que el dominio son X elemento de los números reales. Así lo escribimos. Todas las letras X van a corresponder a los números reales. No tenemos restricción en el eje X, en esta parábola. Muy bien. ¿Qué pasa con el rango? Nuevamente, ahora dejamos de visualizar la misma parábola. Déjenme, le borro aquí algunas cosas. Uy, ahí va. Ahí. Borré en sí la parábola. Ahí está. Y borramos esto también. Ok. Ahora analizamos la parábola desde el rango, recordando que el rango son los valores permitidos en el eje Y. ¿Qué pasaría nuevamente si nosotros extendemos la figura? Seguimos abriendo la parábola, seguimos abriendo. Ok. Considerando el eje Y, el eje vertical, este que tenemos aquí en blanco. Ok, considerando únicamente el eje Y. El eje Y, ¿o tenemos valores en positivo para Y? ¿Sí o no? Muy bien, perfecto, Fer. Sí tenemos valores en positivo para Y, ya que hacia arriba son solamente positivos. Es decir, desde aquí nosotros ya tenemos una coordenada en positivo en Y. Pero a pesar de que yo siga abriendo la parábola hacia arriba, ¿qué pasaría? ¿Tengo valores permitidos para Y en negativo? ¿En algún momento pasará nuestra parábola por ahí? No. Perfecto, Nidia. Perfecto, Fer. En ningún momento va a tocar los valores negativos de Y. Entonces decimos que el rango no puede pasar nunca por un valor negativo. Y vamos a decir que la letra Y tiene que ser forzosamente mayor o igual que 0. Nunca, aunque nosotros extendamos la parábola, nunca va a poder pasar en este caso por un valor negativo. Siempre va a tener que ser el 0 o más que 0. Hasta ahí se entiende un poquito más el concepto de dominio y de rango. Perfecto, Sí, muy bien, maestra. excelente. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar.
Precisamente estas ecuaciones que tú ves aquí, jóvenes, en esta diapositiva en particular, son las mismas que nos van a ayudar a realizar el ejercicio de tarea. ¿Cómo cambiaría de 0? Fer, no siempre va a ser 0. Depende mucho de dónde esté ubicada el vértice. Ahorita en estos ejemplos que les di, solamente tenemos el vértice en el 0,0. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, Fer? Vamos a suponer, tenemos esta parábola, vamos a suponer que este es el punto 3 en X, 4 en Y. Ok, y vamos a suponer que nuestra parábola abre en este punto. ¿Ok? Si nosotros abrimos la parábola de esta forma, en la letra X, pues seguimos teniendo un dominio con X elemento de los reales. Puede ser cualquier número positivo o negativo. Pero en cuestión del rango, si usted se fija, en el eje Y no puede ser en ningún momento menor que 4. Entonces tendríamos que decir que todas las letras Y tienen que ser mayor o igual que 4. Menos que 4 no podemos tener un rango para esta parábola en particular. ¿Por qué? Porque su vértice está trasladado. ¿Sale? ¿De nada, Fer? Ok. Es correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos. Nos dice el problema. Identifica los elementos de la parábola cuya ecuación ordinaria es y al cuadrado igual a 32x. Ok, creo que así. Aquí no lo leí en la diapositiva, pero aquí tenemos la forma de la ecuación ordinaria de la parábola. Y al cuadrado es igual a 4ax. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta forma de la ecuación de la parábola. Y al cuadrado igual a 4ax, porque lo más importante al momento de querer identificar los elementos de la parábola va a ser encontrar el valor de la letra A. A partir de la letra A, nosotros vamos a poder calcular el foco, el lado recto, el eje focal, etc. Entonces tenemos que encontrar el valor de A. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a establecer una relación de igualdad. Pero entonces, ¿qué voy a igualar? Si se fijan, aquí nos dice que esta parábola con la que estamos trabajando tiene esta ecuación. Y al cuadrado es igual a 32x. Y de manera general, todas las parábolas de esta forma tienen esta ecuación. Si se fijan, me está diciendo y al cuadrado vale 32x. Y acá me dice y al cuadrado es igual a 4 veces el valor de a por x. Entonces, imagínense que vamos a igualar las dos y al cuadrado. ¿Qué quiero decir? Que me voy a quedar con el 32x de aquí. Y de este lado, me voy a quedar con el 4ax. Y voy a decir que estas dos son iguales. ¿Ok? Ya que tenemos esto, nosotros podemos utilizar las propiedades de la igualdad o bien podemos hacer el despeje para encontrar el valor de la letra A. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, verificamos. Jóvenes, tengo una duda. ¿A ustedes qué se les hace más fácil? ¿Despejar la letra A si está del lado derecho o despejarla si está del lado izquierdo? ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Derecho o izquierdo? ¿O de El las lado dos derecho. El lado derecho? derecho maestra. ¿Ok? Lupita dice del lado derecho. Entonces, así como está. Muy bien, Fer. ¿Ok? Lupita y Fer coinciden en que el lado derecho. Entonces la vamos a trabajar como está. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando trabajamos con despeje, trabajamos con operaciones contrarias. Para ello hay que identificar qué operaciones hay entre cada elemento de la ecuación. Este 32
con respecto a la letra X, ¿se están sumando, se están restando, se están multiplicando o se están dividiendo, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? Se va a multiplicar. Perfecto, muy bien. Se multiplican el 32 y la X se multiplica. Y si analizamos el otro lado de la ecuación, el 4 con respecto a la letra A, ¿está multiplicando, dividiendo, sumando o restando? Multiplicando. Perfecto, Nidia, muy bien. ¿Y la letra A con respecto a X? ¿Qué operación hay entre ellas? Suma, resta, multiplicación o división. También multiplicando. Excelente. Muy bien. Es muy importante saber esto. ¿Ok? Perfecto. Ya que lo sabemos, vamos a poder trabajar. La letra A se va a quedar exactamente donde está, pero todo lo demás que está del mismo lado derecho se tiene que mover. Al moverse, cambian los efectos. Es decir, si el 4 multiplica a la letra A, va a pasar dividiendo. Bajamos el 32X. Ponemos el signo de igual. Dejamos la letra A. Hasta ahorita voy a dejar la letra X también. Y muevo este 4. Está multiplicando. Al moverlo, pasa dividiendo. Lo expreso como una fracción. Ahí tenemos 32 entre 4. ¿Cuánto es 32 entre 4? 8. 8, maestra. Perfecto. Muy bien. 32 entre 4 es igual a 8. Esto de aquí. Todo lo demás lo bajo igualito. Ahora, mi objetivo es despejar la letra A. Vuelvo a insistir. Le estorba la letra X para quedarse sola. La tengo que mover al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, nuevamente, la letra X está multiplicando a la letra A, pasa con efecto contrario. Contrario a la multiplicación, división. Dejo el 8X como está y la letra X la colocamos en la parte de abajo. Dividiendo, pongo el signo de igual y paso la letra A. ¿Ok? Y entonces hacemos la división. 8X entre X. Simplemente, vamos a ver. Excelente. 8X entre X es igual a 8. Esto entre esto es igual a 8. Y decimos que esto es igual a la letra A. Hasta aquí, jóvenes, nosotros ya encontramos el valor de la letra A. Una vez que encontramos el valor de la letra A, todo lo demás está muy sencillo, porque solamente vamos a sustituir. Me pide que calcule el foco de la parábola, pero aquí mismo me dice, el foco se ubica en la coordenada A, 0. Y nosotros ya sabemos cuánto vale la letra A. ¿Cuánto vale la letra A según lo que encontramos? 8. Excelente. Entonces, borramos esta letra A y en su lugar colocamos el número 8 que calculamos. Y ya tenemos la coordenada del foco. La longitud del ancho focal vale 4 veces el valor absoluto de A. Cuando vemos estas barras rodeando a un número, quiere decir que nos quedamos con el valor real del número, sin signo. Vamos a suponer que la letra A valiera -8. Y entonces si la vemos en medio de las barras de valor absoluto, pues entonces tomaríamos el número sin signo. Pero bueno, vamos a sustituirlo nuevamente. El segmento LR es igual al valor absoluto de 4 veces el valor de la letra A, que ya decíamos que es 8. Ahí está.
Hacemos la multiplicación 4 por 8, 32. valor absoluto de 32, 32. ¿Sale? Es decir, el mismo número de adentro sin signo. No lo tenía, permanece sin signo. Entonces, el ancho focal vale 32 unidades. El parámetro es 2 veces el valor absoluto de A. Parámetro P es igual a barras de valor absoluto, 2 por 8. ¿Cuánto es 2 por 8? 16. Muy bien. Y entonces el valor absoluto de 16 es 16. Ahí ya encontramos el valor del parámetro. Muy bien. Y finalmente las coordenadas L y R. ¿Alguien que me pueda ayudar con las coordenadas de L, jóvenes? ¿Cuál creen que sea? 8,16. Muy bien. La letra A, ya la sabemos, es 8. Gracias, Fer. Y 2 veces 8 es igual a 16. Ahí está. Entonces la coordenada es 8,16. ¿Y qué pasa con la coordenada R? Pues es exactamente la misma que L, pero cambiamos el signo del segundo valor. Entonces, ¿cuál sería la coordenada? 8, menos 16. Excelente. La misma que la anterior, pero el valor en Y es negativo. Ahí está. Y hasta ahí, jóvenes, ya encontramos los elementos de esta parábola. Y cuadrada es igual a 32x. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda de cómo calculamos alguno de los elementos? No, maestra. No, maestra. Excelente. Se va a cortar la sesión, queda tiempo restante 2 minutos, la voy a cortar de una vez y ahorita, finalizando esta sesión, ingresamos a la siguiente sesión en el otro enlace, ¿sale? Para continuar. Ok, maestra. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos en breve.